¿Han escuchado la bendición de Dios no añade tristeza? Estaba hablando con un gran amigo un fin de semana de retiro y me decía que la abundancia a veces es un peligro. Y recuerdo que yo le complementé diciendo, hay gente que no sabe manejar el pan del año o el pan de la quincena y por eso Dios les da el pan de cada día. Y eso me llevó a pensar en una cosa de cómo saber si una bendición viene realmente de Dios. Porque la bendición del Señor no añade tristeza, no añade preocupaciones fuera de la realidad. Claro que una bendición del Señor añade más trabajo, ¿no? ¿No? Los necesito enchufados, aló. Señor, todo espíritu del que piensen en pagar el recibo ahorita se va. Todo espíritu de que vamos a almorzar más tarde se va. La profeta está cumpliendo años hoy. Está cumpliendo 15 años. En cada pierna y en cada brazo hagan cuentas. Así que los regalos se los recibo yo. Claro que la bendición del Señor añade más trabajo. Claro que la bendición del Señor añade más compromiso. Voy a pedir por favor si pueden guardar silencio y se sientan en calma. Gracias. ¿Ve? ¿Y eso es de esa fila que se acabaron de bañar o qué? Digan que sí, nos acabamos de bañar y bautizar al Señor. Claro que añade más compromiso, claro que añade más trabajo y claro que la bendición del Señor viene también con problemas por solucionar, pero esos problemas no me van a quitar la paz. Hay problemas que quitan la paz y las bendiciones del Señor, por supuesto que a veces también vienen empaquetadas de dolor o empaquetadas de ciertas cosas, pero eso no nos va a quitar la paz. Y esa es la diferencia entre lo que el mundo da y lo que el Señor da. Que lo que el Señor da no añade tristeza y quizás lo que el mundo da sí. David, el rey, es mi personaje favorito porque me siento muy identificado con él. Quizá por la paciencia que Dios ha tenido conmigo, también tuvo con él. También porque su corazón, a pesar de todas las cosas, amaba al Señor. Pero David, el rey David, es mi personaje favorito porque aparte de todo lo que pudo hacer, supo cuidar lo que Dios le dio. Y hablemos un poquito de David. David, el rey, era un hombre conforme al corazón de Dios. Y esa descripción de una persona conforme al corazón de Dios, quizás podemos pensar en el carácter moral de David y podemos pensar en que David es moralmente puro o es moralmente correcto. Pero al desarrollo de la historia de la vida de David nos damos cuenta que el hombre no es moralmente puro. Se acostó con una mujer casada, la dejó embarazada justo cuando el esposo de Betsabé estaba en guerra. Lo mandó a llamar para que se acostara con ella, porque cuando David se acostó con Betsabé la dejó embarazada. Entonces manda a llamar a Urías, que es el esposo de Betsabé, para que se acueste con ella y piense que el hijo es de él. Un tipo conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Pero Urías no lo hizo. Entonces David lo mandó a matar, lo puso en la primera fila de la guerra. Y aquí podemos ver que no es alguien moralmente puro. Y eso me lleva a hacerme la pregunta, entonces, ¿qué es ser moralmente, qué es ser conforme al corazón de Dios? Porque si hablamos de eso, quizás muchos son conforme al corazón de Dios. ¿Qué es ser conforme a su corazón? Y traduce textualmente eso. Una persona conforme al corazón de Dios, porque cumplía con los puntos o con los pensamientos que Dios tenía a quien debía ser un rey de Israel. Por eso era conforme a su corazón, no por quien David era, sino por lo que tenía que Dios podía usar. ¿Cuál es la diferencia más marcada entre Saúl y David? Ambos fueron reyes de Israel. Y el reinado del uno es totalmente diferente al reinado del otro. Pero antes de pasar a orar de reyes, quiero que vayamos a Deuteronomio 17.
Ey, no tengo tiempo porque se fue la pantalla, pero me quedan como 1 hora y media, ¿verdad? No, mentiras. 1 hora y media empieza la otra reunión. Deuteronomio 17:14 dice, todo lo que lea voy a leer en la NTV. Estás por entrar en la tierra que el Señor tu Dios te da. Le está hablando Israel, a Israel el pueblo. Cuando tomes posesión de ella y te establezcas allí, tal vez se te ocurra pensar, deberíamos tener un rey para que nos gobierne tal como lo tienen las naciones que nos rodean. Si tal cosa sucediera, asegúrate de designar como rey al hombre que el Señor tu Dios elija. Tendrás que nombrar a un hermano israelita, no podrá ser un extranjero. El rey no deberá construir grandes establos para sí, ni enviar a su gente a Egipto para comprar caballos, porque el Señor te ha dicho, nunca vuelvas a Egipto. El rey no deberá tomar muchas esposas para sí, porque ellas apartarán su corazón del Señor. Tampoco deberá acumular para sí grandes cantidades de oro y de plata. Me encanta cómo el Señor siempre va adelante. En el verso 15, Dios deja claro que Él es quien debe de elegir a ese rey. Si tal cosa sucediera, entonces pasa el tiempo, sale el profeta Samuel, toda la historia de su nacimiento que ya conocemos, y justo llega ese momento en el que Dios ya había dicho. Y vamos a 1 de Samuel capítulo 8, verso 5. 1 de Samuel 8, 5. Dice el pueblo, mira a Samuel, le dijeron, ya eres anciano y tus hijos no son como tú. Uy, qué duro debe ser eso. Danos un rey para que nos juzgue, así como tienen las demás naciones. Samuel se disgustó con esta petición y fue al Señor en busca de orientación. Haz lo que te digan, le respondió el Señor, porque me están rechazando a mí y no a ti. Ya no quieren que yo siga siendo su rey. Desde que los saqué de Egipto me han abandonado continuamente y han seguido a otros dioses. Y ahora te tratan a ti de la misma manera. Haz lo que te piden, pero adviérteles seriamente acerca de la manera en que reinará sobre ellos un rey. Cuando Israel pide un rey, no le dicen a Samuel, Samuel, danos un rey como el que Dios quiera, sino como el que tienen las naciones. Y ahí estuvo el problema de Israel, en su forma de pedir un rey. Llega Saúl como rey, después de todas las cosas que pasan, que Dios le habla al profeta Samuel, y él se encuentra con Saúl, cuando estaba buscando a un animal de su padre, no al animal de su padre, o a un animal de su padre. Y en el camino se encuentra con Samuel y este le dice que va a ser rey. En fin, en esa forma llega Saúl al reinado. Sin embargo, cuando Saúl llega ahí pasan cosas. En 1 Samuel 10, no lo busquen, yo se los voy a leer, se los voy a decir lo que pasó por cuestión del tiempo. Pero Samuel unge a Saúl como rey con aceite de oliva, le da unas palabras, le dice, Saúl, Dios te designó como rey. Samuel convoca al pueblo para presentárselo en 1 Samuel 10, 19 y le dice, Dios hace una antítesis aquí. Dios deja un punto claro aquí cuando presenta a Saúl. Pero aunque los rescaté de su miseria y aflicción, hoy han rechazado a su Dios y han dicho, no, en lugar de Dios queremos un rey. Por lo tanto, preséntense ahora delante del Señor por tribus y clanes. Dios hace esta aclaración y dice, lo escogieron ustedes, no lo escogí yo. Él está de una vez amarrando el toro por los cuernos. El pueblo está ahí, Dios dice, listo, me rechazaron, aquí lo tienen. Pero una cosa les digo, lo eligieron ustedes, no yo. Y ese punto Dios lo deja claro. Ahora dejemos esta ventana abierta, ¿sí? Saúl. Vamos a abrir otra ventana del rey David. 1 de Samuel 16 habla de cómo Samuel unge a David como rey. Samuel se encuentra con Isaí y Dios le dice a Samuel, me
aburrí de Saúl. Ahorita vemos por qué. Él dice, me aburrí, busquemos un nuevo rey. Y me encanta porque no le pregunta al pueblo. No es como que, pueblo, ¿qué quieren? No, el Señor dice, no. Samuel, ve a casa de Isaí y unge a uno de sus hijos como rey. Isaí y Samuel se encuentran. Y Samuel le dice, el profeta le dice a Isaí, papá de David, hey, vamos a tu casa. El Señor me dijo que había un rey en tu casa. Entonces Isaí llega, alista a sus 7 hijos, los prepara, bien presentados, bonitos y gorditos muchachos, los alista, le echa 1 million, todos melos, caramelos, y los para en filita, y llega Samuel. Y cuando Samuel mira a Eliab, un tipo grande, fuerte, acuerpado, viga, marcado, como yo, solo que no les puedo mostrar mi estómago, pero así, hagan de cuenta que tengo unas chocolatinas derretidas. Y Dios le dice a Samuel, no, porque ustedes se fijan en el exterior, pero yo me fijo en el corazón, y ya yo lo he rechazado. Ahora, Dios rechazó a Eliab porque no era apto para el trabajo. No era que Eliab no fuese deseado, no era apto para el trabajo. Pero entonces pasan los 7 hijos, ninguno es. Samuel pregunta, ¿tienes un hijo más? Isaí dice sí, manda a buscar a David, que es el 8º. Y David era un pastor de ovejas. Y me imagino a David jugando con sus ovejas. Y los que han visto una oveja alguna vez saben que las ovejas huelen horrible. Por eso somos las ovejas del Señor. Que las ovejas huelen horrible. Pero ahí me imagino a David jugando con sus ovejas, despulgándolas. Y llega el hermano bien arregladito, con su camisa, oliendo a loción, y mira a David y dice, ay, a lo bien, no lo puedo creer. Y David, te necesitan. Llega David oliendo a chivo, a oveja. A oveja. Y vuelve el ungimiento de David como rey. Y Samuel a David lo unge con un frasco de oliva, con aceite de oliva. Le dice que el Señor lo designó como rey, y viene el Espíritu de Dios sobre David. Tenemos estas 2 ventanas, Saúl y David. No había algo distinto, era la misma bendición, porque ser rey de Israel es una bendición. Era la misma bendición para ambos reyes de Israel. No le dio más beneficio a uno, no le dio más beneficio a otro. Tenían los mismos beneficios. En 1 Samuel 16:13, 1 Samuel 16:13 dice, y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David, y a partir de ese día, luego Samuel regresó a Ramá. Y el Espíritu del Señor vino sobre David cuando lo ungieron. Y en el verso 14 dice, ahora bien, el Espíritu del Señor se había apartado de Saúl, y el Señor envió un espíritu atormentador. ¿Por qué hago esta comparación? Porque ambos tenían el Espíritu de Dios. No había más ventaja sobre el uno ni el otro. Ambos tenían el Espíritu de Dios, sin embargo, ambos actuaron completamente distinto. Hablemos del reinado de Saúl. Saúl ofrece un sacrificio sin autorización. Cuando Samuel se va, le dice, hey, ya vengo, vuelvo en 7 días, aguántame, no vas a hacer nada, ya vengo. Y Samuel se tarda en llegar porque había un trancón de burros. Y el pueblo se comienza a dispersar, y Saúl se comienza a desesperar. Y cuando Saúl ve todo eso, Samuel le dice, hey, no hagas sacrificio. Y a Saúl se le olvida, y él mismo ofrece el sacrificio. Y eso no lo tiene que hacer él, porque él no es sacerdote, porque él no es profeta, porque él es rey. Ya. Y fue impaciente. Y cuando sube Samuel y ve que este hombre está haciendo eso, dice, ¿qué estás haciendo, Saúl?
Si te dije que me esperaras, por tal razón tu reino no va a durar. Dios quería, pero ya no. Porque hay cosas, mis amigos, que le corresponden al Señor y no a nosotros. Aun cuando nosotros veamos que el Señor se tarda en responder ciertas cosas, hay cosas que nosotros tenemos que dejar que Dios haga, no intervenir sobre ellas. Saúl por un momento dejó que su título le llegara a la cabeza y decir: es que yo soy el rey de Israel. Cuando el tipo presenta esto, no está bien y tiene una consecuencia. La segunda decisión torpe que comete Samuel es creer saber más que Dios. Dios le dice: hey, Saulito, vas a ir a los de la tribu de Amalek, a los amalecitas, y los vas a matar a todos. ¿A quiénes? ¿A quiénes? No vas a agarrar a ninguna oveja, ni ningún animal, ni ningún buey, nada. Vas a matar a todos. No vas a coger ni una sola riqueza. Vas a dejar todo allá. Y Saúl va y hace todo lo contrario. Mata a un poco de gente, pero deja vivo a los mejores bueyes, a los mejores animales. Saúl captura a Agag, que es el rey, y le perdona la vida. Agarra los becerros gordos, los corderos, y se los llevó. Agarra las riquezas y se los lleva. Y ahí ves a Saúl llegar con todo esto, y se encuentra con Samuel, y ahí: Saúl, ¿qué estás haciendo? Y ahí es donde Dios dice que le pesó haber puesto a Saúl como rey, porque el tipo no lo obedecía. La tercera decisión que toma Saúl es perseguir a David. David mata a Goliat y don Señor se llena de celos. Intenta matar, y por esos celos, por esa envidia y por miedo a perder el trono, comienza a perseguir a David. Saúl se desconcentra completamente del reino y en vez de seguir reinando, se dedica a perseguir a David. Ahora, el final de este hombre en 1 Samuel 31 es triste, mis amigos. Es tristísimo, porque el rey de Israel, el rey de Israel, ve que vienen sobre él y que lo van a matar, y le dice a uno de sus soldados: clávame la espada. Y este hombre dice: no, ¿cómo se te ocurre? Entonces, ¿qué hace Saúl? Pone la espada en el piso y se va contra ella. El final de este hombre es que se suicidó. Qué triste final. Saúl, lo señalo con la mano izquierda por algo, pero no vamos a hablar del tema. Saúl. David, con la mano derecha. David, siendo rey, adulteró con Betsabé, mandó a matar a Urías, hizo una re mala gestión familiar con sus hijos. Para los que no conocen la historia, los hijos de David comenzaron a pecar y David estaba haciendo muy poco, y uno de sus hijos violó a su hija, y su otro hijo mató a su otro hijo, y el asesino lo intentó derrocar. Ni la Rosa de Guadalupe se hace un capítulo de esos. Después David comienza a censar el pueblo por orgullo, más que por mostrar la fuerza de Dios. Mide la fuerza de Israel. A Dios le da piedra, que lo saquen de la ecuación, y vienen ahí unas consecuencias. David permitió que Joab fuese injusto en ciertas cosas. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos dos reyes si ambos cometieron errores? ¿Cuál es? ¿Cuál es? La obediencia. Bien. El Espíritu Santo. El corazón. Por eso David era conforme al corazón de Dios. Y en Salmo 51 tú te das cuenta, y voy a leerlo rápido, no lo tengo aquí escrito, pero se lo voy a leer, amigos, porque es que ese salmo es tan poético, tan profundo, tan increíble.
Dice el rey David en Salmo 51: ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu gran amor, a tu amor inagotable, a causa de tu gran pasión. Borra la mancha de mis pecados, lávame de la culpa hasta que quede limpio, y purifícame de mis pecados. Pues reconozco mis rebeliones, día y noche me persiguen. Contra ti, solo contra ti he pecado, he hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. El tipo estaba grave. Vi a sus hijos matarse, que lo derrocan, que lo quieren derrocar. Ve que todo en él está mal y dice: quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. Pues soy pecador de nacimiento, así es, desde el momento en que me concibió mi madre. Pero tú deseas honradez desde el vientre, y aún allí me enseñas sabiduría. Purifícame de mis pecados y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Devuélveme la alegría, deja que me goce ahora que me has quebrantado. No sigas mirando mis pecados, quita la mancha de mi culpa. Crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu fiel. No me expulses de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. Restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. Entonces enseñaré a los rebeldes tus caminos y ellos se volverán a ti. Perdóname por derramar sangre, Dios que salva. Entonces con alegría cantaré de tu perdón. Desata mis labios para que mi boca pueda alabarte. Tú no deseas sacrificios, de lo contrario te ofrecería uno. Tampoco quieres una ofrenda quemada. El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazas un corazón arrepentido y quebrantado, Dios. Y ese era el corazón de David. Ese, mis amigos, era el corazón de David. Un hombre conforme al corazón de Dios, porque tenía un corazón arrepentido y quebrantado. Todo esto para decirles eso. Esa es la diferencia entre Saúl, esa es la diferencia entre David. Miren, el hombre tiene muy clara su posición y le dice: Dios mío, a ti no te gustan los sacrificios, de lo contrario te ofrecería uno. Pero ¿qué hace Saúl? Le ofrece un sacrificio con mal olor. Eso es lo que Dios, ser conforme al corazón de Dios. Los errores de David trajeron consecuencias en su vida personal y en su reinado. Sin embargo, a través de su arrepentimiento, Dios lo perdonó y continuó las promesas hacia él y su descendencia, porque el hijo de David fue rey. Y a pesar de sus fallas, Dios lo usó para que siguiera el linaje de donde nacería Jesús, el Mesías. A pesar de sus errores. Imagínate de qué manera se arrepiente David, que Dios sigue usando este linaje para que Jesús nazca. La vida no es distinta, mis amigos. La vida de ambos no fue distinta. Fue una vida llena de errores que podía costar el reinado. Una vida en momentos que fue egocéntrica por el censo que David hace al pueblo. Una vida egocéntrica porque Saúl se creyó que podía ofrecer sacrificios. Sin embargo, su final fue completamente distinto, y eso muestra lo que hace una persona con la bendición de Dios. Tu manera de reconocer que lo que tienes es gracias a Dios muestra que tanto cuidas la bendición que Él te da. Y cierro la conferencia con la introducción que hice y la frase: la abundancia es peligrosa. Pero cuando tú sabes cuidar lo que Dios te da, te va a bendecir más. Y mis amigos, aquí la pregunta es: ¿qué vas a hacer con tu bendición? Un corazón arrepentido captura al Señor.
Un corazón quebrantado captura al Señor. Y me siento muy identificado con el rey, porque no se trata de qué tantos fallos el rey pudo cometer. Y hablo de David. Si tú te das cuenta, nosotros tenemos a David en gran estima. Pensamos en el rey David y pensamos en un buen rey. Pensamos en el rey David y pensamos en una persona que ama al Señor. Pero pensamos en Saúl y pensamos en todo lo malo que no se debía hacer. ¿Por qué? Si ambos cometieron los mismos errores, casi. Por su corazón. Y eso es ser conforme al corazón de Dios. A Dios no lo atrapan tus acciones. A Dios no lo atrapa qué tan bueno puede hacer en la calle o qué tan malo puede hacer en la calle. A Dios lo atrapa tu corazón. ¿Cómo tu corazón puede capturar al Señor? ¿Qué ve Dios en tu corazón? Porque Él es muy claro cuando dice: si alguien tiene algo en contra de su hermano, deje la ofrenda y vaya. Porque a Dios no le importa de qué tamaño es mi sobre de diezmo. A Dios no le interesa qué tanto dinero yo pueda dar. A Dios le interesa con qué corazón lo doy. Ayer Diego ministraba los diezmos y las ofrendas y decía que den al Señor con alegría. Y eso es un corazón sano. A Dios no le importa qué tan bonito puedas cantar, sino con qué corazón cantas. El rey David en el Salmo 51 está diciendo: desata mis labios para que yo pueda cantarte. Y ayer lo predicaba de que el rey David tenía una adoración secuestrada. Y muestra que una persona, la adoración se levanta cuando mi corazón es libre, libre de la ofensa, libre del rencor, que puede ser un corazón que perdona, que es un corazón que ama. Él está diciendo: Señor, desata mis labios, mira mi corazón está contrito y humillado para ti. Eso, mis amigos, eso es lo que le interesa al Señor. Y si tú has cometido errores, tranquilo, amigos, el rey David es mi consuelo. Por eso es mi personaje favorito. Porque cuando cometo un error pienso en él y digo: no, Señor, mira mi corazón. Está arrepentido y quebrantado. Ahora, ¿qué pasa con el rey David cuando le dice al Señor esto? Le dice al Señor esto. El rey David, el Señor restaura al rey David. Y el rey David no vuelve a acostarse con una mujer que no es de él. No manda a matar a nadie más. Deja el orgullo a un lado y comienza a reinar de acuerdo a lo que Dios le ordene. ¿Por qué? Porque ya se había arrepentido y su corazón se lo había entregado completamente al Señor. Y ese es el milagro. A mí me encanta porque el rey David no dice: no, yo tengo que dejar de hacer estas cosas para que el Señor me perdone. No, él haciendo esas cosas se acerca al Señor. Y ese es el milagro, mis amigos. Una persona que piensa en dejar de fumar, en dejar de tomar, en dejar de hacer cosas para acercarse a Jesús, no, porque cuando tú te acercas al Señor con todo eso, ahí es donde ocurre el milagro. Mi papá, que es el papá de la casa, que es el apóstol, su conversión fue en Guayabado. Perdón, papi. ¿Estoy mintiendo? ¿No? ¿Estoy mintiendo? Está borracho. Está borracho, peor. O sea, yo intentando arreglarlo, pero está borracho. Y su conversión fue esa. Y él cuenta que escuchó la voz de Dios. Ojalá no haya sido por la borrachera, o el Señor lo usó como excusa. Y ve a gente divertirse, jugar lleva y demás. Y el Señor le habla y le dice: así se divierte mi pueblo. Haciéndole referencia, no necesitamos trago para divertirnos. Y desde ahí mi papá le dice a mi mamá que ya va a dejar cierta vida. Mami, testimonio, ¿lo dejó?
¿Sí lo dejó? Sí, sí lo dejó. Mi mamá confirma. Y deja de tomar y demás cosas, pero la vaina no fue acercarse y decir, necesito dejar de tomar. No, fue acercarse así. Porque ahí es donde ocurre el milagro. Ahí es donde ocurre el milagro, cuando nos acercamos vueltos nada, oliendo fatal. Ahí es donde Jesús, donde opera el mayor milagro de Jesús, que es restaurar nuestra vida.